Pues lo que quiero, como les decía, voy a hablar, para que no sea una plática muy larga, sobre todo de cambio climático. Sabemos que la sociedad tiene muchos problemas hoy en día, problemas ambientales, cómo cuidar el medio ambiente, sobre todo pues para que las futuras generaciones puedan gozar de una calidad de vida igual o ojalá mejor que la que tenemos nosotros hoy en día. Así es que lo que quiero hacer es, pues, sé que pues, muchos de ustedes son ingenieros o científicos, pero de todas maneras voy a explicar brevemente los aspectos de la ciencia del cambio climático que normalmente trato de explicarle al público en general. Y muchas veces empiezo con una fotografía como esta, sobre todo porque México está en el centro de la foto, pero es para enfocar la atmósfera, porque el cambio climático, pues como es lo que voy a tratar de explicarles, es realmente el problema pues, más serio que está enfrentando la sociedad hoy en día, desde luego el problema ambiental más, pues que representa el mayor reto, y es un problema global, un problema de la atmósfera. Fíjense en la atmósfera, en esta fotografía, en realidad no se ve, porque la atmósfera es muy delgada, la mayor parte de la atmósfera que nos importa, donde vivimos, donde el tiempo, el clima funciona, pues es muy delgado, como la cáscara de una manzana. Lo que se ve son nada más las nubes, pero tiene la propiedad con los vientos que si emitimos algún producto, algún gas, por ejemplo, a la atmósfera, y si permanece ese gas por meses, si lo hacemos en el hemisferio norte, pues en cuestión de meses ya se mezcló en el hemisferio norte. Hay una barrera de mezclado hacia el hemisferio sur, pero en menos de 2 años, año y medio, sí, también ese compuesto llegaría al hemisferio sur. Y es por eso que hablamos de algunos problemas globales, porque para el cambio climático los gases que nos interesan permanecen pues meses, años y hasta algunos siglos, como el dióxido de carbono, en la atmósfera. No importa en qué parte del planeta se emita. Es por eso que tenemos un problema global. El otro problema global que oyeron mencionar, el de los CFCs, de la capa de ozono, pues también es global, que los compuestos importantes permanecen pues más, muchas décadas, algunos de ellos más de un siglo en la atmósfera. En fin, esa es la parte que explica la naturaleza del problema. Pero lo que voy a hacer brevemente es para explicar por qué, siendo este un problema tan importante y también establecido, por qué la sociedad no le ha hecho tanto caso. Y pues por eso voy a hablar básicamente de estos 3 mitos muy generalizados que existen sobre el cambio climático. Y el primero es que, bueno, el clima es una cosa muy complicada y pues los expertos, sí, algunos como yo y otros quizás me sugieren que el cambio climático, como acabo de explicar, es un problema serio, pero hay muchos científicos o muchos expertos que lo ponen en duda. Bueno, pues resulta que eso realmente es un mito. Tengo muchos detalles que no les voy a dar, pero ha habido toda una serie de encuestas y lo que está clarísimo es que si las encuestas son para expertos que tengan algo que ver con cambio climático, la gran mayoría está totalmente de acuerdo, no solamente que ya está cambiando el clima, sino que hay una gran probabilidad que los cambios que estamos viendo estén causados por actividades de la sociedad. O sea, el consenso es formidable. Unos cuantos científicos que lo ponen en duda, los conocemos muy bien, conocemos sus dudas que no se han ignorado, sino se han documentado con todo detalle, pues que es lo que consideramos que tienen como fallas. Y en fin, para darle un poco más de contexto, pues voy a meterme tantito a la ciencia, como les decía, pero muy brevemente. Y resulta que en la atmósfera, esa capa tan delgada que les acabo de enseñar, pues es muy... ¿Por qué es tan importante para el clima?
es que resulta que ya desde el siglo XIX, en realidad hacia finales del siglo XIX, ya los científicos estaban haciendo la pregunta: ¿cuál debería de ser la temperatura promedio de la superficie de nuestro planeta? Pues basado en lo que se sabía de ciencia en aquel entonces. Esto mejoró, sobre todo en el siglo XX mejoró muchísimo, pero basado en mediciones. Puede uno medir la relación que hay entre la cantidad de energía emitida al espacio por un planeta o por algún objeto en un laboratorio, y cómo depende eso de la temperatura y del color de ese objeto. Entonces, esas son mediciones empíricas, y en base a esas mediciones, pues calcula uno que la temperatura promedio de la superficie del planeta, si no tuviera atmósfera, sería de alrededor de menos 18 grados Celsius, grados centígrados. Y si tuviéramos esa temperatura, pues no estarían ustedes aquí, ni tampoco yo, porque no habría evolucionado la vida, estaría congelado el planeta. Entonces, lo que resulta es que esa capa delgadísima que tiene el planeta, la atmósfera, funciona como una manta, una cobija, y cambia esa temperatura de menos 18 a más 15 grados centígrados. ¿Y cómo funciona esa cobija? Bueno, lo que pasa es que el planeta, pues sabemos que la temperatura que tenemos depende de la energía que recibimos del Sol. Hay mucha energía almacenada en el centro del planeta, pero esa prácticamente no influye en el balance térmico. Y el balance térmico, aquellos que ustedes que han estudiado termodinámica, etc., pues saben, ya desde hace muchos millones de años el planeta alcanzó ese balance térmico, o sea que la cantidad de energía que recibe es la misma que la que pierde al espacio, ya no acumula nada de energía. Y la que recibe, pues la recibimos en forma, sobre todo, de radiación electromagnética, pero sobre todo en forma de luz visible que viene del Sol. Y esa luz, o esa energía, penetra hasta la superficie del planeta porque la atmósfera es transparente, excepto las nubes y los desiertos y algunas zonas, y la nieve, por ejemplo, reflejan parte de esa energía que llega. Entonces, más o menos la tercera parte de esa energía que viene del Sol se refleja al espacio, y 2/3 partes es lo que calienta la superficie. Bueno, pues la superficie, como decía yo, sin atmósfera, pues emitiría toda esa energía, igual que la que recibimos, pero llegando a una temperatura de menos 18, pero resulta que, a diferencia de la luz visible, la atmósfera sí tiene la propiedad de absorber la radiación que emite su superficie. Y el tipo de radiación depende, como saben ustedes, muchísimo de la temperatura. Un cuerpo como el Sol, pues la mayor parte de la energía se forma de luz visible, pero un cuerpo al rojo vivo, como lo vemos con un calentador que podemos comprar, pues emite ya apenas algo de luz visible, anaranjada, roja, pero el resto es infrarroja. Y la superficie del planeta pues no está tan caliente como un generador, como un calentador eléctrico, está mucho más frío, y por eso pues emite mucho menos. Pero en realidad lo que pasa es que la atmósfera, esa propiedad de manta, es porque tiene gases que absorben esa radiación infrarroja. Y el resultado muy sencillo es que la superficie del planeta tiene que emitir mucho más energía, prácticamente el doble de la que recibe, porque más o menos la mitad, la atmósfera la absorbe toda y la mitad se refleja o se manda de nuevo a la superficie y la otra mitad se va al espacio. Y eso es lo que da ese aumento de temperatura de 33 grados. Y todo esto probablemente muchos de ustedes lo conozcan en detalle, pero hay otra parte muy interesante, y es, vamos a ver la composición química de la atmósfera. Como saben ustedes, pues sobre todo la parte principal es nitrógeno y oxígeno, y algo de un gasinete, argón. Pues lo interesante de esta composición es que tanto el nitrógeno como el oxígeno como el argón son transparentes a la luz visible, como decía yo, pero también a la radiación infrarroja. Entonces,
si nuestra atmósfera nada más fuera nitrógeno, oxígeno, ya estaríamos a menos 18 grados centígrados, más o menos, en promedio todo el planeta. Pero, ¿de dónde viene esa diferencia de 33 grados? Pues resulta que hay una cantidad es menor del 1% que sí absorbe esa energía. Y el gas más importante que absorbe es el vapor de agua desde el punto de vista de la cantidad que absorbe, y el dióxido de carbono y algunos otros gases que, por analogía con los invernaderos, pues son los llamados gases de efecto invernadero. Pero lo interesante es que es una cantidad mucho más pequeña, y para explicarle a la gente, pues son gases, pero si el vapor de agua que está como gas estuviera como en promedio, varía mucho la cantidad de vapor de agua, depende de la humedad, en qué parte del planeta, si hace calor, etcétera, etcétera, pero en promedio la cantidad que habría es como una capa de 2 centímetros de agua líquida, pero está en forma de vapor, claro, o sea que es poquísimo. Pero el dióxido de carbono, pues nada más tenemos alrededor de 4 milímetros si fuera condensado, si estuviera, por ejemplo, como hielo seco. Pero no es hielo seco, está disperso en toda esa atmósfera, en toda esa parte delgada que les mencioné, de lo que es la atmósfera. Pero el vapor de agua, como saben ustedes, ¿cuánto vapor de agua puede estar en fase gaseosa? Pues depende muchísimo de la temperatura. Así se forman las nubes, se evapora agua líquida, que tenemos en los océanos pues una cantidad gigantesca, pero algo de esa agua líquida se evapora por el calor que viene del sol, forma un gas, pero esas parcelas que tienen vapor de agua, al subir a mayores alturas se enfrían, y eso lo que forman nubes, lluvia y nieve. Entonces, la cantidad de vapor de agua depende de manera crítica de la temperatura. Aquellos de ustedes que estudiaron estos ecuaciones de Clausius-Clapeyron, etc., es una dependencia exponencial. Pero el resultado neto es que, aunque el vapor de agua absorbe, como decía yo, las 3/4 partes de esa energía emitida por la superficie, ¿qué pasaría si quitáramos el dióxido de carbono? Pues entonces se empezaría a enfriar la atmósfera y se condensaría el vapor de agua poco a poco, y en cuestión de 1 o 2 décadas, sin dióxido de carbono, todo el vapor de agua desaparecería de la atmósfera, no todo, pero una gran cantidad, y regresaríamos a un planeta congelado. Y es por eso que el dióxido de carbono es lo que se considera que controla el clima. Como decía yo, no solo es el dióxido de carbono, es mucho el más importante, pero hay otros gases como el metano, el óxido nitroso y los mismos clorofluorocarbonos, que son los que afectaban a la capa del sol. Entonces, el termostato del planeta es el dióxido de carbono. Esa cantidad pequeñísima que tenemos, que es de origen natural. Nosotros al respirar, pues respiramos oxígeno, pero los alimentos, los hidrocarburos, nos sirven para energía. Al oxidarse, podemos mover los músculos, y al oxidarse forma el oxígeno con los hidrocarburos, forma dióxido de carbono y vapor de agua. Y ya se nos habría acabado el oxígeno si solamente eso pasara. Pero ¿qué pasa? Por fortuna, las plantas verdes funcionan al revés. Absorben el dióxido de carbono de la atmósfera con vapor de agua y lo convierten en alimentos, y pues eso es lo que podemos comer, pero regresan el oxígeno a la atmósfera. ¿De acuerdo? Entonces, ese es todo esto que he platicado yo en estos minutos es el sistema natural de cómo funciona el clima de la atmósfera, que está muy bien establecido, y como decía yo, se empezó a discutir ya desde el siglo XIX, se estableció bien ya en el siglo XX. Por cierto, nada más se los menciono como curiosidad, esa ley de radiación del cuerpo negro, de cuánto emite un objeto dependiendo de su temperatura, pues se conocía empíricamente muy bien, pero no la podían explicar los científicos hasta principios del siglo XX, hasta que un científico, que muchos de ustedes seguramente conocen el nombre, Max Planck, finalmente se le ocurrió cómo describir por qué tenía esa forma esa ecuación, y resulta que así se descubrió la mecánica cuántica, que es
tan importante para la ciencia moderna, ¿no? Es la misma química, pues ahora mucha de la química funciona como química cuántica. Pero en fin, esa es la atmósfera natural. Ahora, ¿qué ha pasado con las actividades de la sociedad? Pues aquí está, si vemos los últimos 10.000 años, la cantidad de dióxido de carbono pues ha variado y hace 50 millones de años había por varias decenas de miles de años más dióxido de carbono porque había actividades volcánicas muy fuertes, pero normalmente no varía muchísimo. Y resulta que desde la revolución industrial de repente se disparó. Aquí tengo la línea roja, debería subir hasta 400 partes por millón, o sea, hay tan poco que se mide en partes por millón, y estaba por abajo de las 280, que es la cantidad natural de dióxido de carbono, pero de repente subió, y la mayor parte del aceleramiento de ese cambio de concentración ha subido más del 40%, ocurrió en la segunda mitad del siglo XX. Con toda claridad, ese cambio de lo que es el termostato del planeta, pues sí es de origen de actividades de la sociedad, porque viene de la quema de combustibles fósiles. Y esto se puede documentar, además midiendo los isótopos, etcétera, etcétera. No voy a entrar en detalles, pero pues esa es la preocupación. Las actividades de la sociedad están cambiando la composición química de la atmósfera en un gas que existe en cantidades muy pequeñas, pero que es el que determina el clima. Entonces, esa es la preocupación. En fin, y lo mismo ha pasado ya, pero ya se los enseño, el metano también ha aumentado más al doble de su concentración original, contribuye un porcentaje significativo, pero el dominante es el dióxido de carbono. Entonces la pregunta es, bueno, pues ¿qué tiene que ver esto con el clima? Pues primero vemos qué le ha pasado a la temperatura. Y la temperatura es un poco más difícil de medir y de interpretar porque pues varía muchísimo del día a la noche, con latitud, longitud, etcétera, etcétera. Pero sí, los científicos se han puesto pues como una tarea medir la temperatura promedio de la superficie del planeta. Es la que les decía que es ahora alrededor de más 15. Pero lo interesante es que también, sobre todo desde la segunda mitad del siglo pasado, de repente cambia y se dispara y no parece que cambie mucho, nada más es 1 grado Celsius, que no es mucho si lo comparamos con lo que cambia en cualquier sitio del día a la noche, pero siendo el promedio de todo el planeta resulta que sí es un cambio muy importante. No habíamos tenido esa temperatura, pues como ven, hace 8.000 años empezó a bajar lentamente, y esto tiene que ver con las épocas glaciales. Estaríamos entrando en una época glacial, pero es algo que tomaría decenas de miles de años. En cambio, en unas cuantas décadas, de repente se dispara la temperatura. Y lo que hizo la comunidad científica fue entonces, pues bueno, que realmente están conectadas estas dos observaciones. Y sí, lo que respondió la comunidad científica, por ejemplo, a través de un grupo de científicos que se reúnen periódicamente de manera voluntaria, y como cada 4 o 5 años hacen un reporte, y el reporte anterior al último que salió pues hace un par de años contestó la pregunta: ¿cuál es la conexión entre cambio de temperatura y cambio de composición? Y entonces, pues sí, evidentemente están conectados, pero no estamos seguros. ¿Qué quiere decir esto? Los científicos son muy precavidos, entonces hablan de probabilidades, porque el clima es un sistema complejo. Entonces podría ser que por coincidencia de repente se hubiera disparado la temperatura y al mismo tiempo que se disparó la concentración de dióxido de carbono en el termostato del planeta. Entonces, bueno, la probabilidad de que realmente sea a causa de actividades humanas no es 100%, pero es 90%. Eso fue 5 años antes de esto, en este ya lo subieron a 95%. O sea que
aunque no hay una certeza absoluta, pues sí es altamente probable que lo que estamos viendo está causado sobre todo por la quema de combustibles fósiles. Que les recuerdo, estaba recordando pues, el ciclo del carbono. ¿De dónde vienen los combustibles fósiles? Pues de la fotosíntesis, nada más que es un proceso que se tardó millones de años en generar el petróleo que eventualmente acabó pues, abajo de la superficie terrestre. Y una buena cantidad de ese proceso de millones de años pues lo estábamos soltando en décadas. Total, por cierto, es el grupo que compartió el premio Nobel con algo hace ya varios años. En fin, esta es la parte donde resumo lo de la ciencia. Lo interesante pues es que sigue habiendo dudas, pero por gente que realmente no está muy bien informada. Y lo que pasa es que ahí nada más lo explico muy brevemente porque es interesante. ¿Por qué tanta duda? Una, porque hubo inversiones muy fuertes de grupos de interés, algunos pues negocios de combustibles fósiles, hay algunos que no, pero algunos sí, metieron mucho dinero para meter esto en duda. Y son los mismos grupos que lo hicieron formalmente, los que pusieron en duda que el cigarro tuviera problemas de salud. Curiosamente fueron las mismas empresas y atrasaron por lo menos una década que la sociedad y los gobiernos empezaron a controlar, digamos, dónde se puede fumar y dónde no. Y esos grupos pues fueron los que pusieron en duda lo del cambio climático. Pero después, más importante, si nos da tiempo, lo vuelvo a mencionar al final, es eso que era una duda de grupos de interés, se volvió una duda de, por ejemplo, en Estados Unidos muy importante del Partido Republicano. Así como hay grupos que dicen, no, pues la evolución no es cierto. El mundo se creó en 5 días literalmente. Y son grupos que están, muchos de ellos sí son senadores o diputados. Pues el mismo tipo de creencia casi religiosa, lo que decía el clima, pues tiene que estar controlado directamente por fuerzas superiores y el hombre no puede hacer. En fin, el hecho es que el Partido Republicano tiene como dogma, todavía, aunque ya está empiezan a cambiar, el dogma es que el cambio climático es una farsa y que eso pues, fue creado simplemente por grupos de interés. Pero en fin, hay mucho más sobre esa duda tan interesante que existe en la sociedad que todavía nos está causando problemas muy serios. Pero en fin, vamos a cambiar al siguiente punto, que nada más lo voy a ver muy rápidamente. El clima pues cambia lentamente, porque no estamos hablando de cómo cambia el tiempo en un año, sino es cuestión de décadas. Y entonces pues una de las dudas es, pues ¿por qué nos preocupamos del clima? Si realmente los cambios importantes, si es que ocurren, pues van a ser a finales del siglo. Y resulta que eso solamente si se fija uno en nada más en el cambio de temperatura, que como les decía ha cambiado poco, pero lo que está muy claro es que ya está cambiando el clima, ya no tenemos que esperarnos hacia finales del siglo. Por ejemplo, esto ya tiene años, el Ártico en el verano ya se está derritiendo. Entonces ya pueden cruzar, pueden tomar un crucero si quieren por el Polo Norte, que no se podía, por muchos miles de años no se podía hacer. Esto es un cambio de clima. El Ártico se está calentando no 1 grado, sino varios grados. Es como decía, el grado es el promedio de todo el planeta. Pero nos preocupa que están pasando otras cosas. Hay olas de calor. Hubo una fuerte en Europa y ha habido otras en Asia, pues da más un ejemplo. Pero pues sí hay gente que simplemente fallecimientos por las ondas de calor que se han vuelto más frecuentes. Y lo que saben ustedes, el año pasado, el 2017, fue un año muy espectacular en cuanto a huracanes, es otro cambio. Pues también en Estados Unidos se logró, y con pérdidas de cientos de millones de dólares. O sea que no solo es, en este caso, el efecto directo en las personas, sino un efecto económico enorme. Y claro, no es el huracán Harvey, y como saben ustedes, María le pegó a
Puerto Rico durísimo, etcétera, etcétera. Hubo toda una serie de eventos que no han sucedido pues con tanta frecuencia. Y lo que está muy claro, nada más se lo resumo aquí, hay varios otros, lo que llamamos eventos extremos, que sin duda alguna pues han estado causando más daños de lo que normalmente causa por las variaciones naturales del clima. Y entonces lo que han hecho los científicos simplemente es tratar de explicar esto, y la explicación hasta hace poco es que estos eventos extremos no están realmente ocasionados por el cambio climático, porque quizá hubieran ocurrido de todas maneras, pero su intensidad ya ha subido muchísimo. Y un ejemplo sencillo, los huracanes de estos que les mencionaba, pues la fuerza que tienen los vientos, la cantidad de agua que se evapora, etcétera, depende de manera crítica de la temperatura de la superficie de los océanos, pues que sí fue por lo menos 2 o 3 grados más que lo normal, grados Celsius. Entonces, sí hay ya un consenso científico muy claro, sobre todo si hablamos de probabilidades, de que la probabilidad de que todo esto que se está ya sucediendo, muy costoso, muy preocupante para la sociedad, es una consecuencia de nuestras actividades, como la quema de combustibles fósiles. Y rápidamente nada más, pues pasamos al último mito que quería describir, y es que los combustibles fósiles son tan importantes para el progreso de la sociedad, el progreso de la economía, que no nos podemos imaginar pues, que la sociedad toma medidas para limitarlos. ¿Cómo sería posible eso? Bueno, eso también es un mito, pero aquí en particular entre ustedes, pues ese lo conocen muy bien. ¿Por qué? Porque resulta que sí es posible hacer cambios importantísimos, pues gracias a la tecnología, a la innovación, de tal manera que puede uno enfrentar el cambio climático, pero a algo así como un costo pues totalmente aceptable, ¿no? Les menciono que hace varios años, pues uno de los reportes importantes, el reporte de Sir Nicholas Stern. Nick Stern es un economista, se llama el Stern Report, un economista que es muy amigo mío, y él fue cuando empezó hace varios años a decir, pues el costo de hacer el cambio necesario para que no suba la temperatura mucho, quizá no suba más de 2 grados, ese costo quizás sería del orden del 1, o mucho el 2% del Producto Interno Bruto de todo el planeta. Pero en los últimos años eso ya cambió, y ustedes saben pues mejor que yo. ¿Por qué? Porque las energías renovables que reducen emisiones para no quemar combustibles fósiles, pues han bajado de precio, la solar y la eólica, al grado de que ya no es necesario hacer sacrificios, ya se puede hacer un desarrollo económico pues muy bien planeado, etc. El reto enorme es hacer los cambios, pero ya no es un impacto a la economía como se pensaba antes, pero aún desde antes se sabía que el impacto de no hacer nada es mucho más costoso. Pero en fin, estos son los métodos modernos, que quizá pueda platicar con ustedes para más todavía, la solar, eólica, usar energía más eficientemente, usar iluminación que sea más eficiente, lo mismo aires acondicionados. Es todo un tema de qué es lo que puede hacer la sociedad hoy en día para enfrentar el cambio climático. Pues hay que reducir emisiones, no es posible seguir emitiendo dióxido de carbono porque, como les voy a decir en un momento, pues, ¿cuánto más podría subir la temperatura? Pero en fin, lo que fue muy interesante es un acuerdo internacional que ya tenían más de 20 años los negociadores de todos los países del mundo, prácticamente a través de las Naciones Unidas, tratando de llegar a un acuerdo, y no lo habían podido lograr. Les menciono uno de hace varios años, todavía con el presidente Calderón, que fue en Copenhague, una reunión que se llama las conferencias de las partes,
donde fueron más de 150 jefes de Estado. Los jefes de Estado se pusieron de acuerdo, pero sí, tenemos que hacer algo, hay que bajar, pero los negociadores no quisieron. Ese es nuestro problema, dijeron a los jefes de Estado. Entonces no fue sino hasta algunos años después, en el 2015, ya en diciembre, del Acuerdo de París, donde finalmente ya están de acuerdo todos, pues están de acuerdo todos los países del planeta para reducir emisiones. Y aquí pues nada más establece qué es lo que hay que hacer, no solamente reducir emisiones, hay que asegurarse de que sea cierto, de que se pueda medir y de que haya cierta ayuda para los países en desarrollo, etcétera, etcétera. Pero fue todo un éxito el Acuerdo de París. Y aquí nada más lo resumo de esta manera. Las emisiones de gases de efecto invernadero medidas en unidades de dióxido de carbono, porque aquí están incorporadas las emisiones de metano, calculando la equivalencia y las de óxido nitroso y los CFCs. Y el Acuerdo de París, pues lo que realmente el objetivo es que no suba la temperatura más de 2 grados. Pero lo que se acordó, lo que llevaron los distintos países, el llamado INDC, en inglés, y México, pues uno de los países pioneros en proponer un plan. Nosotros vamos a poder reducir para el 2050 tanto, y pues hacia finales de siglo sería tanto más, nuestras emisiones aquí en México. Pero pues el Acuerdo de París todavía no lo logra. Lo importante del acuerdo no es que ya sea la solución final, sino que es un comienzo, porque tiene como compromiso reunirse cada 5 años para tratar de mejorar la situación. Por cierto, nada más les comento que una buena parte del Acuerdo de París estuvo determinado por Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, pues eso lo conozco. Estaba yo de asesor trabajando con el presidente Obama, y el Acuerdo de París hace todo lo que se puede hacer en Estados Unidos, que es un país importantísimo para estos acuerdos, porque pues, junto con China son los que más emiten. Todo lo que puede hacer Estados Unidos que no requiera aprobación del Congreso. ¿Por qué? Porque el Congreso está dominado por los republicanos y no aprobarían una reducción general. Entonces es todo lo que podía hacerse en el gobierno de Estados Unidos sin el Congreso. Eso es lo que determinó qué tan lejos podía ser el Acuerdo de París, con la expectativa de que en el futuro se pudiera mejorar. Ahorita, como saben ustedes, en realidad en la cultura empeoró por el presidente Trump, pero aquí ahorita lo discutimos. Pero el hecho es que lo ideal es que se baje mucho más. Tienen que bajarse más, pero si no hiciéramos nada, que es precisamente lo que la administración de Estados Unidos pues ahora está postulando. Como saben ustedes, el presidente Trump decidió salirse del Acuerdo de París. Y según él, pues hay que seguir por la línea roja porque pues, el cambio climático no es algo muy serio. Pero imagínense esa línea roja hasta dónde llega. Bueno, aquí nada más les recuerdo, esto es para recordarles cómo piensan los republicanos y por qué es importante, por qué cito Estados Unidos, pues porque determinaron el detalle del Acuerdo de París, pero pues, según Trump es un engaño, es simplemente una industria para hacer dinero y no han cambiado todavía, pero por fortuna todos estos cambios dependen no nada más de la administración de Trump, sino muchos estados como California están funcionando muy bien por su lado. Yo estoy trabajando muy de cerca con Jerry Brown, el gobernador de California, también con el de Massachusetts. Entonces están haciendo muchas cosas en Estados Unidos en contra de esto, y en China, que es uno de los países más difíciles de hacer negociaciones con ellos, también ya están de acuerdo, porque por fortuna lo que sucede en China es que se pueden tomar muchas medidas, como dejar de usar plantas de carbón, que también ayudan mucho para mejorar la calidad del aire. Es algo que tenemos en común aquí en México también. Entonces, al mismo tiempo que se hace el compromiso global de ayudar a que no suba mucho la temperatura, se puede mejorar la calidad del aire. Pero en fin, esto se los voy a explicar con estas buletas que salen de MIT. Como vieron, pues yo estuve muchos años en el MIT trabajando con mis colegas, de una manera como le explican al público en general
esta gráfica que les acabo de enseñar de emisiones, pero tiene esta consecuencia. Si nos siguiéramos por la línea roja, por otras palabras, no le hacemos caso al cambio climático, pues es como jugar una ruleta porque, como les decía, el clima es un sistema complejo. Entonces no se pueden hacer proyecciones, suponiendo algún escenario de emisiones, no se pueden hacer proyecciones con gran certidumbre porque pues, hay muchos sistemas no lineales, muchas interacciones en el clima, y entonces lo que hacen es generar curvas de probabilidad cogiendo muchos modelos con distintas posiciones, etc. Pero lo que resulta es que pues hay una zona roja donde a lo mejor hacia finales del siglo la temperatura subiría más de 5 grados, 5 o 6 grados. En cambio, esto es menos, esta ruleta azul ni siquiera es tan dominante como el Acuerdo de París. Podemos mejorar más, pero lo importante con esto es que se elimina esa zona roja. Y entonces, uno de los mensajes importantes que la comunidad científica estamos tratando de dar a la comunidad en general, internacional, a la sociedad, no es tanto cuánto va a subir la temperatura hacia finales del siglo, sino qué pasaría si no hacemos nada. Y el resultado aquí, muy preocupante, es que hay una probabilidad de más de 1 en 5, pues aquí es 1 en 4, de que la temperatura suba más de 5 grados. Y si eso fuera el caso, sería un desastre para la humanidad. ¿Por qué? Porque pues, ya estamos viendo hoy en día los efectos de los eventos extremos. Habría migraciones tremendas, habría partes del planeta inhabitables, etc. Sería toda una serie de problemas gigantescos del clima. Por cierto, que la Tierra ya estuvo en esa situación, pero fue hace 55 millones de años y nada más por varias decenas de miles de años, por esta situación excepcional de gran actividad volcánica. Y el planeta pues tenía otra geografía, no había todavía seres humanos en aquel entonces, pero había cocodrilos en el Polo Norte. Entonces es algo que no podemos nosotros en unas cuantas décadas adaptarnos a ese cambio. Pero en fin, voy a regresar a ese punto con mi comentario final, pero ya estamos casi ahí. Nada más les recuerdo de mi amigo Nixter, porque más recientemente puso en la mesa un punto muy importante que no todos los economistas sabían apreciar. Todos estos cambios de los que estamos hablando, pues no se habían calculado bien, porque no nada más es una cuestión económica, cuántos pesos o dólares pertenemos, sino es una cuestión moral y social, ¿no? Los costos serían gigantescos, no se pueden calcular nada más con el PIB a nivel global. Y bueno, pues casi termino, pero quiero nada más mencionarles la parte positiva. Es que la sociedad sí puede resolver estos problemas, como lo vieron al principio, pues lo que hicimos con la capa de ozono a través del protocolo de Montreal es un acuerdo internacional con todos los países del planeta, inclusive Estados Unidos, lo acabo de corroborar, sí decidieron no tocarlo, pero con este acuerdo se acaba la producción de los gases que estaban afectando a la capa de ozono. Y lo que hace la sociedad con innovación es producir otros compuestos que sirven como refrigerantes, como propelentes en latas de aerosol. Se resuelve el problema. Una de las dificultades es que estos compuestos que afectan a la capa de ozono pues duran más de un siglo en la atmósfera, pero a pesar de eso, lo que estamos viendo pues en este siglo es lo que se emitió el siglo pasado. A pesar de eso ya hay evidencia científica de que está funcionando muy bien el protocolo de Montreal. Sí se puede, sí podemos trabajar todos juntos y además por un beneficio para la economía. En fin, voy a terminar con un comentario, pero nada más una buena parte del problema pues es que de repente se nos disparó la población, entonces tenemos que ser muy ingeniosos, tenemos que hacer lo que están haciendo ustedes, innovación, encontrar nuevas maneras de que la sociedad progrese, pero sin afectar al medio ambiente. Pero termino aquí con este comentario.
No es la ciencia la que nos dice qué tenemos que hacer. La ciencia no es ni buena ni mala, pues se ha usado para cosas terribles como bombas nucleares. Entonces, aquí hay que tener razonamientos de responsabilidad ética y moral. Entonces, la ciencia trabaja con cuestiones políticas, cuestiones económicas y de sociedad, pero realmente es nuestra responsabilidad, no por ciencia, sino por los valores que tenemos, pues dejarle a las futuras generaciones un planeta en el que puedan tener por lo menos, pues, como decía yo antes, la misma calidad de vida que la que tenemos nosotros. Es realmente algo totalmente, pues una falta de responsabilidad gigantesca, diría yo, hacer lo que está haciendo el presidente Trump, y es de llegar a una situación en que haya una probabilidad tan alta de que haya desastres gigantescos. Es como un ejemplo. Yo que vuelo mucho, pues en los aviones a veces nos dicen que hay un problema técnico. Y entonces hay que esperarse pues, un par de horas, ¿no?, para que pueda despegar de nuevo. Pero pues hay quizá algún piloto muy agresivo que tenemos un problema técnico, pero sé que algunos de ustedes tienen mucha prisa. No se preocupen, vamos a despegar de todas maneras. Pero no se preocupen, pues nada más hay una probabilidad de 10 de que no lleguen. ¿Quién se subiría? Pues termino con eso. Muchas gracias.